¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos en este lugar, Señor, sabiendo que tu promesa sobre nuestras vidas es real. Y tú prometiste: donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú en medio de ellos. Y tú estás hoy aquí. Hoy damos gracias a Dios por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros, vas con nosotros y estás con nosotros todo el tiempo. Hoy en el nombre de Jesús quebrantamos todo espíritu que quiera venir a estorbar el que podamos recibir de tu palabra por tu Espíritu Santo. Hoy tomo autoridad sobre mi vida. Y abre tu boca y ahí empieza a hablar tú sobre tu vida. Tú sabes tu situación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy yo declaro, Señor, que no importan mis emociones, no importan mis pensamientos, no importa lo que mi alma siente o piensa. Yo lo sujeto todo a la autoridad que es en Cristo Jesús. Yo sujeto mi alma, sujeto mis pensamientos a tu voluntad, Señor, y derribo toda barrera y llevo cautivo todo mi pensamiento, todos mis argumentos, Señor, a la obediencia a Cristo. Destruye todo argumento en mi vida, destruye todo argumento emocional, destruye todo argumento de hombre, de filosofías de hombre, de filosofías huecas. Hoy las llevamos a la autoridad de Cristo y las ponemos delante del trono en el nombre de Jesús. Y hoy quebrantamos todo argumento que divide la iglesia. Hoy quebrantamos todo argumento que divide la casa. Hoy quebrantamos todo argumento, Señor, que nos hace salir fuera de tu presencia, que nos hace estar fuera, Señor, de tu bendición, en el nombre de Jesús. Y si alguno está ahí y tiene que reconciliarse, este es el momento para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quebranto en mí toda falta de perdón en el nombre de Cristo, porque eso me hace estar fuera de tu presencia, fuera de tus bendiciones, fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Yo soy, por tu sangre preciosa, tú me has llamado a ser ministro de la reconciliación. Y yo tengo por Jesús el ministerio de la reconciliación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy declaro en el nombre de Jesús que yo soy un embajador tuyo para implantar tu reino en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y hoy todo lo que Satanás había trabajado en los corazones, en mi corazón, hoy lo quiebro en el nombre de Cristo. Y declaro que yo no soy instrumento de división, yo no soy instrumento de discordia, yo no soy instrumento de pleito, yo soy instrumento de reconciliación. En el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente, yo me ato a esa verdad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dé la gloria al Señor. Estamos aprendiendo, estamos recordando. Y necesitamos poner por obra lo que la palabra dice. Y estamos hablando todo este tiempo acerca de la fe y todo lo que Jesús habló acerca de la fe y todo lo que la palabra de Dios habla acerca de la fe. Amén. Y esta mañana quiero compartirles algo que yo he titulado: las palabras que mueven montañas. Las palabras que mueven montañas. Quiero ir a Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, verso 3. ¿Me la pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor?
dice la Escritura. Dice, por fe, por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Otra vez, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Esa palabra, cuando dice que fue hecho, en otras versiones, en la Reina Valera dice por la palabra de Dios, fue hecho por la palabra de Dios. Aquí dice por orden de Dios, porque en el original la palabra en hebreo, lo que significa, esa palabra significa declaración individual, disputa, orden. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo que dice aquí la traducción viviente es: Dios dio la orden y lo visible fue hecho, lo invisible, de lo invisible fue hecho lo visible. ¿Está acá? Por eso usted, cuando dice es que yo no veo, usted no necesita ver, usted necesita creer. ¿Usted cree que a Dios le faltó fe para creer que solo hablar la palabra iba a ser creado todo? No. Las cosas que hoy vemos surgen de cosas invisibles. Todo lo que vemos surge de cosas invisibles, cosas que no están, pero que después se hacen concretas, que después se hacen tangibles, que después se hacen palpables. ¿Estamos acá? Entonces Dios usó su voz, pero no tan solo fue una voz. Y ustedes dirán, es que es Dios. No, pero fue una voz de orden. Si tú quieres crear cosas en lo invisible y hacerlas tangibles, tú tienes que dar una orden. No es solo hablar. Por eso fíjese que una persona que habla y habla, sí, yo creo que sí va a pasar, sí, vas a ir a Cancún, sí voy a ir, sí voy. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no lo está hablando con la voz de orden. Tiene que salir con la intención de ordenar el mundo espiritual. Cuando tú solo repites por repetir, pero no hay fe en ti, es imposible que algo suceda. Tu voz no tiene sonido. ¿Sí me estoy explicando? Porque es la voz con autoridad la que hace posibles todas las cosas. La voz que tiene convicción, que tiene fe. ¿Está acá? Impacta lo visible con lo invisible. ¿Cómo vas a impactar lo visible? Tienes que tomar de lo que no hay y con tu boca construirlo. ¿Está acá? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos muchas de estas cosas. Nosotros ya las sabemos, pero no las ponemos por obra. ¿Y sabe por qué no las ponemos por obra? Porque tenemos una atadura, como les decía en las reuniones pasadas, en nuestra boca. Satanás está trabajando día y noche para callar tu boca. Él quiere que los hijos de Dios callen, que los hijos de Dios estemos con la boca cerrada, que no hablemos la palabra, pero que sí abramos la boca para hablar lo que no conviene: queja, murmuración, desánimo, derrota,
chisme, contienda. Eso sí, Él está trabajando todo el tiempo para que tú hables eso y se alegra y te aplaude y te hace fiesta, baila alrededor tuyo. Pero cuando se trata de hablar la verdad de Dios, mantiene nuestra boca cerrada. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros cedemos terreno al enemigo con nuestras propias palabras. No, creo que no lo voy a lograr. Hubo gente que no logra. Hay gente que a veces no logra cosas porque desde un principio dice: no, yo no me veo, no lo voy a lograr. ¿Para qué lo intento si sé que no lo voy a lograr? Entonces, ¿qué está hablando? Ahí está hablando con autoridad. Está diciendo: yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a lograr. Por lo tanto, no lo intentes. ¿Y qué cree que sucede? Eso. Tu voluntad empieza a ser atada por tu propia boca, y Satanás usa nuestra propia boca para atarnos a nosotros mismos. Ni siquiera necesita a veces usar la boca de un externo, sino usa nuestra propia boca, porque te inyecta pensamientos, nos inyecta a través de las cosas que suceden alrededor, circunstancias que nos pasan, nos inyecta pensamientos para hacernos dudar de lo que Dios dice de nosotros. ¿Y estamos acá? Ok. Dile al que está junto: impacta lo visible con lo invisible. Tú quieres que una circunstancia cambie, tú tienes que hablar de la verdad de Dios para que lo que hoy se ve sea impactado por lo que no se ve. ¿Está acá? Amén. El Espíritu de Dios, dice la Escritura en Génesis 1:3, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y dice ahí la palabra: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice ahí? Y fue la luz. Cuando tú dices: voy a hacer esto, y lo dices con una convicción en tu espíritu, fundamentado en la palabra de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Va a suceder. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos el principio. Muchas cosas en nuestra vida están detenidas porque necesitamos, como los pericos, que nos vengan y nos metan chile el Señor. ¿Ya? Los pericos, ¿qué les hacen? Dicen que les ponen, ¿qué más les ponen? Chile, ¿qué más? ¿Qué les ponen? ¿Quién tuvo perico? Después páralos, no dejan de hablar. Entonces el Señor necesita ponernos chile en la lengua, chile en nuestra boca para activar. Tiene que venir una activación por la fe en la palabra, amado. Tu fe necesita ser desatada. Hay gente que no habla, ni siquiera puede a la hora de orar. A veces no podemos ni siquiera hablar en voz alta. Hay quien le gusta las oraciones silenciosas de la mente. ¿A quién le gustan esas oraciones silenciosas de la mente? Yo no puedo. Difícil. Satanás es experto en sacar tus pensamientos y llevarlos a la playa, llevarlos al súper, llevarlos a qué voy a cocinar hoy, que esta preocupación de mis hijos, que tengo que hacer esto, que los impuestos. Y entonces tú no te concentras. Usted no ore así. Mucha gente vive frustrada por esa razón, porque nunca puede mantener un tiempo de oración coherente y poderoso, porque sus pensamientos, su mente le traiciona. Sus pensamientos se le van, se evade. Y eso es por una cuestión espiritual. Solamente cuando tú tienes ya un control por el Espíritu Santo es cuando tú puedes tener, ¿verdad? Ser concreto y concentrado en lo que estás orando en el Espíritu. Pero necesitamos activar primero. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Está acá? Fíjese, note que dice aquí y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Por
qué no hizo un movimiento de muñeca? Dios tuvo que hablar. Está sentando un principio espiritual. Interesante, ¿no? Muchos hijos de Dios pierden las batallas porque se quedan con la boca cerrada. Cuando es momento de una circunstancia, se quedan callados y no dicen nada. Y entonces, ¿qué pasa? El diablo toma ventaja. Lucas 17, 5 y 6. Y Mateo 17, 20. ¿Ese sí lo tienen por ahí? Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y ese es un pasaje muy conocido. Y a veces nosotros decimos: ay, yo quiero la fe aunque sea del granito de mostaza. No, amado. Dice, quiero que lo vea de este punto de vista. Jesús le está diciendo: si tuvieses fe, podrías decir. ¿Por qué mucha gente no tiene ni siquiera la fe del grano de mostaza? Porque no puede decir. ¿Tú puedes hablar en tu situación? ¿Tú puedes hablar sobre tu circunstancia? Si ni siquiera puedes decir, es que ni siquiera tenemos el grano de mostaza. ¿Me puedes poner el otro? El 17:20 es el mismo, pero el 20. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nosotros vamos por la fe que hace lo imposible. Yo no sé qué clase de fe quieras tú. Yo quiero la fe de lo imposible. ¿Qué clase de fe tú estás creyendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres la fe del grano o quieres la fe que hace lo imposible? Nada os sería imposible. Fíjese lo que dice aquí. Nótese que dice otra vez: podrías decir. Podrías decir. Pregúntale al que está junto: ¿qué tanto estás hablando conforme a Dios? ¿O estás hablando lo que el Facebook habla? ¿Estás hablando lo que los noticieros hablan? ¿Estás hablando lo que las circunstancias hablan? ¿Estás hablando lo que los médicos hablan? ¿Estamos acá? Dice: podrías decir. El Señor tiene que traer revelación en esta mañana para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que tanto necesitamos ser desatados en esa área de nuestra vida. Porque si estamos hablando más otras cosas, eso es lo que nos tiene atados. Nadie puede hablar lo que no cree. Tú vas a hablar lo que tú crees. Por eso cuando tú escuchas que la Biblia dice, o leemos ahí en la palabra, que Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si todo el tiempo estamos hablando lo primero que se nos viene a la mente y no lo filtramos por el Espíritu Santo,
Entonces vamos a estar cometiendo muchos errores. Y la misma palabra de Dios dice que la lengua es un mal. Dice que no puede ser dominada, que no puede ser gobernada. ¿Cuántos problemas nos ha metido nuestra lengua? ¿A cuántos? Dígame aquí. Si me quieren dejar morir solas, usted sabrá. Pero la lengua, cuando no está sujeta a la autoridad de Dios, a la autoridad, al gobierno del Espíritu Santo, entonces va a meternos en situaciones, en problemas, circunstancias. Y no tan solo eso, va a atar nuestra vida. Nos va a atar. Nos va a atar a muerte, nos va a atar a derrota, nos va a atar a fracaso, nos va a atar a enfermedades, nos va a atar a ruina económica, nos va a atar. Por eso Dios necesita cambiar nuestra manera de hablar. Dios necesita tocar nuestra boca. Y lo primero que el Señor cambia en nosotros es nuestra boca. Por eso cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿qué hablábamos? ¿Cómo hablábamos? Leperadas, doble sentido, albur. ¿Qué decíamos? Hablábamos con el sarcasmo, ironía. Hacíamos un montón, todo lo que el mundo hace. Pero el Señor, ¿qué fue? Tuvo que tocar nuestra boca y quitar todo aquello que con lo que constantemente el enemigo nos estaba atando. Y te querías levantar, querías asomar tantito la cabeza, para abajo, y tantito para abajo. No podías, no podíamos hacerlo. Asegúrate que Satanás te escuche cuando hablas. Y yo recuerdo el testimonio que nos dio, que leí en el libro del hermano Wayne Myers cuando fue a una convención y dice que no traía dinero en su cartera para ofrendar, ni siquiera para el hotel tenía. Y dice que él escuchó la voz de Satanás que le decía: te vas a quedar sin nada, ¿no? ¿Cómo vas a pagar el hotel? No tienes dinero, solo traes 20, 25, 30 dólares en la bolsa. ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente vino a su mente la palabra de Dios. Dijo: escúchame bien, Satanás, voy a dar esta ofrenda que es lo último que tengo, y tú vas a ver cómo mi Dios me saca adelante, porque mi Padre no me avergüenza. Y dice que dio el dinero. Bajándose de ahí, encontró a un hermano, un pastor, y le dijo: no te había dicho, pero tu hotel está pagado. Cuando tú te decides hablar en fe, asegúrate que Satanás te escuche. Por eso cuando nosotros les decimos: amado, ore. Cuando aquí se le diga: es tiempo de orar, es tiempo de alzar la voz, alce la voz. Porque usted no puede hablar lo que no cree. Si usted está casi como rezo, no, amado, usted no está creyendo. Esa fe no está afectando nada. Vaya, ni su levantada, ni su venida temprano. Mejor si hubiera ido a la playa. No, amado, es cuando se da la instrucción. Ahora, cuando se dice: silencio todos, bueno, sujetémonos. Pero cuando es tiempo de hablar, hay que hablar. Pero tú vas a hablar de lo que tú tienes revelado en tu espíritu. Yo estoy impresionada que algunos de sus hijos, aún los más pequeños, oran con mayor autoridad que muchos de ustedes, papás. ¿Y sabe por qué? Porque la Escritura dice que si no creyéremos como un niño, no podremos ver el reino de Dios. No podremos ver. ¿Qué está usted viendo? ¿Derrota? ¿Enfermedad? ¿Fracaso? ¿Tristeza? ¿Soledad? ¿Abandono? ¿Ruina? Usted no está creyendo como un niño, porque solo el que cree como un niño puede ver
la manifestación del poder de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Así que cuando usted vaya a hablar, asegúrese que Satanás lo escuche. En ningún momento, ni por un solo segundo, he dudado que Dios nos va a llevar al evento de Cancún. Ni un solo segundo, ni miedo hay en mi corazón. Nada. ¿Sabe por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he creído, que me lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque he visto su mano. Solo usted puede decir amén si usted lo cree. Asegúrese que sus amenes sean porque lo está creyendo, no una simple repetición imitada, sino que sea de todo su corazón. Así que cuando diga amén, diga amén. ¿Está acá? Jesús venció a Satanás con la palabra revelada a su espíritu por el Espíritu de Dios. Dice que el Señor llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y estando ahí, Satanás lo tentó 3 veces. Y 3 veces le venció. ¿Con qué le venció? Con la palabra. Pero si usted ha leído el pasaje, no lo vamos a leer, pero si usted ha leído el pasaje, dice que Jesús le dijo. No fue mental. Jesús le dijo: cuando venga Satanás a decirte algo, tú tienes que alzar tu voz. Cuando un pensamiento se levanta en tu interior, si tú no abres tu boca, perdiste por default. Y por eso ¿sabe por qué la gente a veces podemos caer en baches espirituales? ¿Sí los conoce? En el reino de las tinieblas hay unos baches espirituales así tremendos que Satanás te pone. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos constantemente hablando, poniéndonos de acuerdo con el cielo. Estamos hablando otras cosas. Y por eso Satanás saca a la gente de su propósito, los engaña. Gente cae, líderes caen, pastores caen, gente, hijos de Dios caen. ¿Saben por qué? Porque perdieron la visión. Porque empezaron a escuchar las voces que hablaban a su corazón: no puedes, no sirves, no vales. ¿Cómo saca a un hijo de una casa? Empieza a decirle: tus papás no te quieren, tus papás no te quieren, tus papás hacen preferencias, tus papás no te aman, tus papás son injustos, tus papás. Y entonces Satanás trabaja en la mente de los jóvenes y de los muchachos. ¿Para qué? Para llevarse a sus hijos de sus hogares. De la misma manera lo hace con los hijos espirituales. Todas las disputas en los hogares comienzan así. Y por eso tú vas a ver a muchos en las congregaciones no tienen hogar, no tienen una casa, porque aceptaron las mentiras del enemigo y cayeron en ese bache. Y en lugar de levantarse, decir: yo tengo identidad, yo sé quién soy en Cristo, yo sé que valgo la sangre de Jesús, yo sé dónde es mi casa y dónde es mi identidad y dónde está mi paternidad y dónde Dios me puso. Ahí es cuando hay la diferencia. Qué importantes son las palabras. ¿Las palabras construyen o las palabras destruyen? ¿Está de acuerdo? Tú tienes lo que has construido con tus palabras, pero también tienes la destrucción que tu propia boca ha causado. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué Jesús le contestó a Satanás de esta manera? Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirá. Muchos de nosotros necesitamos aplicar esa gran declaración que hizo Jesús. Cuando el enemigo venga a hablarte, a susurrarte cosas, tú tienes que estar listo para decir: apártate de mí, Satanás, porque al Señor mi Dios serviré y a Él solo adoraré. Y por eso, ¿verdad? Jesús habló porque Él sabía quién era. Él sabía cuál era su identidad. Ojo acá, hijos que no tienen revelada su identidad en Dios serán muy fáciles de mover. Hijos a los que no han recibido la revelación de quiénes son en Cristo y qué es lo que el Señor ha hecho por ellos, fácilmente van a ser seducidos por el enemigo. ¿Por qué el hijo pródigo se fue a comer algarrobas con los cerdos cuando se le acabó el dinero? Porque aunque estaba en la casa, no sabía cuál era su identidad como hijo. Ustedes son príncipes del Señor, son ministros del Dios Altísimo, son sacerdotes del Eterno. Pero cuando tú no tienes revelado eso en tu espíritu, tú vas a aceptar las migajas que el enemigo te avienta y vas a ser seducido a tomar posiciones que son muy por debajo de lo que Dios ha hecho por ti. La fe habla de nuestra identidad. Tú vas a hablar lo que tú sabes que eres en Dios. Nadie puede mover a un hijo que está parado en la roca firme de su identidad en Dios. Nada, absolutamente nada. No es positivismo, porque tal vez la gente puede decir: pues repite y repite y repite. No es positivismo, amado. Porque el hablar es consecuencia del creer. Por eso mucha gente repite y no le sucede nada y no pasa nada y las cosas siguen igual y ve que se empeora. Claro, porque no es positivismo. Marcos 11:23. Ok, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cualquiera. Que cualquiera. Eso es maravilloso. Que la palabra no diga un ministro, un ungido, un profeta, un evangelista. Dice cualquiera, cualquiera. Y esto incluye cualquier persona de sexo, edad, posición económica, educación. Un cualquiera. Eso nos incluye a nosotros. No deja excluido a nadie.
Y fíjese que tenemos ahí, de cierto os digo. La palabra dice de cierto, significa, o en otras versiones lo menciona como les digo la verdad. Jesús está diciendo, les estoy diciendo en verdad que cualquiera que dijere. Y cuando encontramos esta palabra, este verbo de decir, tenemos dijere, tenemos digo, tenemos dice y tenemos diga. 4 veces está escrito en un solo versículo, porque es importante el hablar. Es importante el hablar conforme a Dios. Pero en esta parte encontramos dos raíces griegas, la palabra epo y la palabra lego. Una de ellas significa bloques de construcción, por eso el lego. Y la otra es solamente hablar, mencionar. Entonces están estas 2 raíces ahí, porque me puedes poner el diga. Lego quiere decir discurso fijo a modo de colocar, como si estuvieses construyendo con bloques. Y la otra, epo, dice habla individual. Tú vas a construir cuando tú estés hablando con una convicción firme, ¿verdad? Lo que digas con tus palabras va a ser construido. Pero al mismo tiempo tienes que decirlo. Y hay una parte que es discurso fijo. Lego es discurso fijo, constante. Epo es hablarlo, pero de nada sirve hablarlo si no estás construyendo constantemente a través de un discurso fijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es interesante, porque no se trata nada más de repetir como positivismo, sino lo que yo creo lo estoy construyendo todos los días, las 24 horas del día. Todo lo que yo hablo está construyendo. Yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio. A ver, tal vez tú no seas tan consciente, pero en la familia siempre hay frases que se repiten. Como decía mi abuelita, como decía mi papá, como dice mi mamá, como mi hermano dice, como el profe dice. ¿Qué palabras en tu casa son las que constantemente los miembros de tu familia están repitiendo? A ver, allá. Somos pobres. Muy bien, gracias por la... ¿Qué más? Tu pobre casa. No sabes nada de la vida. ¿Qué más? Constantemente. Tal vez uno no es tan consciente. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta de cómo habla uno? Cuando escucha a los hijos que aprenden a hablar como uno. Y uno dice, ay, qué palabras tan rimbombantes saca esta persona. Mi hijo, ¿de dónde habrá escuchado? De nosotros. Ni modo que de la escuela, no, de nosotros. ¿Con quién convive un bebecito que empieza a hablar? Con nosotros. Y esas palabras características, esa manera de hablar, hasta el tono, ¿verdad?, con las que se dicen, el niño las adquiere de nosotros, del entorno familiar.
Por eso les digo, quizás nosotros no seamos tan conscientes. Tal vez los hijos le puedan decir al papá: ay papá, tú siempre dices no vamos a poder, no se puede, no hay, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué palabras tú repites? ¿Qué palabras repite tu mamá siempre? Sí. ¿Hay alguna palabra que repita constantemente? ¿Una frase? Que no hay dinero. Ok, muy bien. Tu mamá, ¿qué habla constantemente? Algo que siempre repite, que es característico de ella, que siempre se te queda. ¿No? ¿Qué dicen tus hijos? Siempre, constantemente: tengo flojera. ¿Sí? Es que no tengo tiempo. Qué difícil está la situación. ¿Qué más? Esto no es nuevo para mí. ¿Cómo? No es para mí, esto no es para mí. No hay chamba. Muy bien. ¿Qué más? Al rato, ¿no? Muchos vivimos en la tierra de someday, algún día, ¿no? Luego, después, mañana, a ver qué día. Nos llamamos. ¿No les pasa? Nos llamamos. Ay, sí, nos llamamos. No, nos vemos mañana, sí, nos llamamos. Y cuando llegan, oye, ¿qué pasó? No quedamos. No confirmamos. Nosotros somos el pueblo de la confirmación, de la confirmación, de la confirmación, de la requete confirmación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así somos. Eso se tiene que cortar de nosotros, porque eso quiere decir que nosotros como mexicanos somos de los que hablamos de más. Nuestras palabras, yo lo voy a hablar por nosotros como pueblo mexicano. Puedo decirles que se nos hace fácil hablar algo sin la intención de cumplirlo. Siempre. ¿Por qué cree que tenemos una mente muy prolífica, un ingenio muy prolífico, pero solo se queda ahí, en intención? ¿Acá? Pero sin embargo, en el otro lado estamos constantemente atándonos con nuestra boca, porque lo que no debemos hablar, eso sí lo hablamos, y constantemente. No hable con Dios de su montaña. ¿Qué significa eso? Muchos cristianos, hijos de Dios, van a la oración y empiezan a hablarle a Dios de su problema. Le empiezan a decir: oh Señor, es que mira mi situación, es muy grande mi situación, no tengo dinero, estoy mal, estoy en complicaciones, y si mira, las cosas están difíciles, y se va a poner esto, y se va a poner esto, y mira, y esto puede pasar, y yo tengo miedo porque esto me está superando, y soy en angustia, y tengo esto y tengo el otro. Amado, estas oraciones son infructuosas. Ahí solo lo que está haciendo es como si fueras a terapia con Dios. Te descarga nada más, pero no estás afectando el mundo invisible. Porque Dios dijo: sea la luz. Sea la luz. Y fue hecho. Y Cristo dijo: si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, te obedecería. Entonces no pierdas tiempo en hablarle a Dios de tu montaña. Él ya sabe cuál es tu montaña. Él ya sabe cuál es tu problema. Háblale a tu montaña.
Porque tu montaña tiene que escuchar tu voz. Nuestra montaña solo va a obedecer a nuestra orden. No le pidas a Dios: Señor, mueve la montaña. No, Dios dijo: háblale a la montaña. Y muchos están orando a Dios, pero no están dando órdenes a la montaña. ¿Sí estamos acá? Entonces, cuando tú solamente le pides a Dios algo y le hablas a Dios de tu problema, pero no das la orden, no das la instrucción, no le hablas con la autoridad, no está sucediendo absolutamente nada. Pueden pasar 30 años y tú no ver nada. Y por eso hay gente que dice: es que yo vengo, oro, ofrendo, diezmo, esto, lo otro, y no estoy viendo nada. No, amado, porque estás en el modo pasivo. Poco. Apaga el modo pasivo y pone el modo activo. Nuestra fe tiene una voz que nuestra montaña necesita oír para que pueda moverse de ahí. ¿Está acá? Tu montaña siempre va a ser más grande. Siempre. Nuestra montaña siempre será muy grande. Muy grande. Si no, no sería montaña. Lo peor de todo es que muchas veces nosotros nos podemos estar atorando con un poquito de una montañita de tierra. Y no es una montaña, es una montañita de tierra, pero tú lo ves una montaña. Pero la montaña es mucho más grande que cada uno de nosotros. Es algo imposible. Esa es una montaña. Porque si hay algo que tú puedes hacer, entonces no es una montaña. Si es algo que tú puedes solucionar, no es una montaña. Una montaña es algo imposible. Lo otro es algo que nosotros tenemos que resolver. No lo veas como una montaña. A veces nos gusta maximizar las cosas, cuando son cosas que nosotros, Dios nos da la sabiduría para saberlas resolver. Entonces no confundamos. La montaña es algo imposible, que solo obedecerá a nuestra voz. No esperes que otro le hable a tu montaña, porque no obedecerá la voz de otro. Obedece a nuestra propia voz. Poderoso, ¿no? Tremendo. Si la fe mueve montañas, puede mover lo que sea. Lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que motivar nuestra fe. ¿Por qué mucha gente no está recibiendo? No está recibiendo porque hay algo que le falta. Hay una receta de la fe que lleva 4 ingredientes. Y muchos tenemos 1 o 2 ingredientes, pero nos faltan 2. O muchos tenemos 3 y no estamos. Algo nos está faltando, por lo cual no estamos viendo las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Así que si tú no mueves tu fe,
si tú no, como el ángel dice que movía, que descendía al estanque y movía y agitaba las aguas, y cuando el enfermo caía, por eso tenían que estar bien listos, y cuando el enfermo caía era sanado. Amado, tú tienes que agitar las aguas de tu fe. A veces muchos podemos decir: es que en mi vida no pasa nada. No estás agitando las aguas de la fe. Muchos se hacen tan amigos de su montaña que cuando se dan cuenta ya es una cordillera. Aman su montaña, se acostumbran a su montaña, se acostumbran a estar en esa posición y se hacen amigos de la montaña. Si supieses lo que hay detrás de la montaña, amado, la moverías. Si supieses que detrás de la montaña hay otro nivel de parte de Dios a tu vida, tú la moverías, porque la orden ya fue dada. Jesús ya dijo: cualquiera que diga y crea en su corazón y no dude, lo que diga será hecho. Mire, a veces nosotros recibimos una palabra de parte de Dios. Viene alguien y nos dice y nos profetiza, pero aquí rebota. Solo decimos: ah, sí, amén, amén, sí, amén. Pero aquí rebotó, ¡poc! ¿Por qué? Porque no caminaste conforme a la palabra que te fue dada. Pero el que está acá está creyendo. Pero el incrédulo, no tú, hija, en la vasilla vacía. Pero el incrédulo hace que su incredulidad no active la palabra de Dios. La palabra de Dios rebota. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque aunque el que está acá tiene fe, la palabra tiene que ser tomada con fe por la persona que la está recibiendo, para que eso pueda soltar poder. Dile que está junto: no te cuelgues de la fe de otros, porque Dios puede hacer milagro por la fe colectiva. Dios puede hacer milagros por la fe de los 4 amigos, pero no puedes tú caminar por fe, porque el justo por su fe vivirá. Y mucha gente va a las iglesias a que le oren, va a las iglesias a que lo unjan, va a las iglesias a que le oren para que el problema sea resuelto, pero el problema no se resuelve porque si ni siquiera tú tienes fe. Eso es vivir colgado como un diablito de los que se cuelgan de la luz, vivir colgado de la fe de otros. El Señor quiere que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro nivel de fe para ver lo imposible hacerse posible. ¿Estamos acá? Motive su fe, mueva las aguas, cree los ambientes. Amado, en tu casa, en nuestras casas debe haber un ambiente de fe. ¿Qué se está hablando? Si falta el recurso, usted no diga no tengo. Yo siempre digo, lo aprendí, nunca digo no tengo, no traigo cambio. No traigo cambio ahorita, Señor. Jamás he visto, escuche bien, Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades como familia. Yo le puedo decir a usted que Dios es fiel. Y usted va a decir: ah, pues es que usted es la pastora, usted tiene la iglesia. No, amado, mi familia, mis hijos, mi esposo y una servidora vive de la provisión celestial porque he aprendido a activar mi fe
yo he visto cómo Dios ha puesto en mi mano recurso que no es de la iglesia, en mi mano, por gente que Dios ha movido sus corazones a bendecir mi vida, porque yo honro a Dios. Así que todo lo que usted vea que el Señor nos prospera es por esa razón, y porque soy una celosa administradora de las finanzas del que es mi dueño, de mi Señor Jesucristo. Así que usted no caiga en la trampa, amado. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿Quiere tener bendición? Active su fe. Active su fe. Deje de envidiar al de junto y active usted su fe, porque el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Si lo que tú estás teniendo en tu casa no es vida, tú no estás viviendo por fe. Si hay algo que no te gusta en tu casa, en tu familia, de tu persona, cámbialo. Dios te dio una boca y te dio autoridad a través de la sangre de Jesús para que tú cambies toda circunstancia a través de la fe en Jesús. Pero de nada sirve tu fe si se queda guardada aquí adentro como un depósito. ¿Estamos acá? Dile que está junto: no te hagas amigo de tu montaña. Dios necesita mostrarnos, y lo hace. Te muestra qué hay detrás de tu montaña. Porque cada vez que tú recibes una palabra profética de parte de Dios y alguien viene y te declara una palabra, Dios te está mostrando qué hay detrás de tu montaña. Pero de repente sales del ambiente profético, ¿verdad? Te emocionas, nos emocionamos. Ay, sí, amén, gloria a Dios. Ay, sí, decimos, lo recibo, así como una actitud religiosa. Lo recibo, ya son como que formas que luego agarramos. Ay, sí, lo recibo. Pasa un mes, 2 meses y vuelves a la realidad de tu casa, a la realidad de todos los días. Y tú dices, no se cumplió la palabra. Ese no es profeta de Dios. Esa palabra no proviene de Dios porque no se cumplió. No, la palabra era de Dios. No se cumplió porque no encontró fe para hacerse activa, hacerse tangible, hacerse visible. Y por eso muchas personas somos tentados a caer en esa condición, porque de repente recibes la palabra y de repente tú dices, sí, amén, lo recibo. Y abres tus ojos o llegas a tu casa y el marido te grita, ¡ah! Y los hijos, ¡ah! Rebeldes. Y la situación económica, ¡ah! Igual. Y tú dices, ay, yo pensé que llegando a mi casa la montaña ya se había ido, pero la montaña sigue ahí. Claro que por supuesto que sigue ahí. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios lo hiciera? No, Dios no lo va a hacer. Él dice, háblale a la montaña. Ya tienes la palabra, ya tienes la orden. Ahora ve y díselo a la montaña. Dile, quítate, échate en el mar, porque la palabra de mi Dios lo ha dicho. ¿Cuánta gente decepcionada hay en la iglesia? Porque recibió una palabra y llegó a su realidad y dijo, oh, todavía estás aquí. Yo pensé que ya no estabas, que ya te habías ido. ¿A cuántos Dios les está hablando? La fórmula de la fe es oír, creer, hablar y recibir. Oír, creer, hablar y recibir. Aprendas esa fórmula.
qué cree que son los cursos? Porque usted quiere aumentar su fe, usted tiene que hacer crecer su fe. Y para poder hacer crecer la fe, necesitamos estar en contacto con el autor y el consumador de la fe. Tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso cuando una persona incrementa su nivel de comunicación y de comunión con el Señor, su fe crece, su fe aumenta. ¿Usted quiere hacer que su fe crezca? Tal vez tu fe te da para mover un montoncito de tierra. Dios quiere que muevas la montaña, pero necesitamos hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a la oración y a la lectura de la palabra personalmente, diariamente? Considéralo. ¿Qué tanto tiempo tú estás ocupando en instruirte en los caminos de Dios? ¿Qué tanto tiempo estás pasando en comunión con el Señor, en adoración? Porque el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. Nadie puede tener fe ni hacer crecer la fe si no es por el autor y el consumador de la fe. Tenemos que aumentar nuestro nivel de fe, pero la única manera de aumentarlo es que tú decidas hoy pasar tiempo con el autor y el consumador de la fe. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Creer es acción. Tú no vas a ser movido a creer si primero no escuchas. Por eso Jesús decía: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿De quién vamos a aprender? Del Padre. Por eso los hijos en la casa espiritual, ¿de quién aprenden? Dicho sea de paso, cuando tú vas, mire, cuando nosotros empezábamos a entrenarnos, acompañábamos a nuestro padre espiritual a ministrar. ¿Y sabe qué hacíamos? Calladitas observando. Observábamos, 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 observábamos. Y solo cuando él nos decía: hey, éntrale, le entrábamos. Eso es parte del entrenamiento, es parte de la capacitación, porque tú vas a hacer lo que ves hacer a tus padres. Por eso muchas personas a veces dentro de las iglesias no saben cómo moverse. No, pues nunca han estado cerca del Padre, no saben cómo. En lugar de levantar, ¡pam!, apagan. En lugar de edificar, destruyen con sus palabras. Dices: ¿cómo? Porque hace falta entrenamiento, hace falta que cada uno de nosotros tomemos el reto de ser capacitados y de ser sumergidos en las aguas del Espíritu. Por eso hace rato que adorábamos y el ambiente estaba en la adoración así hermoso, hermoso, y Dios le dio al hermano las visiones de los ángeles, amado. ¿Sabe por qué mucha gente no puede tener eso? Ay, hermano, que se me pegue tanto. Amado, sumérjase, sumérjase. Deje de estar viendo para un lado, para otro. Y desde hoy les digo, amados, vamos a hacer cambios en la adoración. Necesitamos guardar respeto a la presencia del Espíritu Santo. Eso de andar separando, saliendo, entrando, que la gente está hablando, cuchicheando. Siéntese lejos del que cuchichea. Si tú quieres cuchichear, vete al parque, amado, entra después pero amado, démosle honra al Señor, porque solo sumergidos en la presencia del Espíritu Santo vamos a ser transformados. Solo así, no hay otra manera. Por eso incremente su conexión con Dios.
Porque la fe, eso te va a llevar a una fe activa. Es actuar conforme a la verdad de Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra acerca de gente que creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque actuó. Y como actuó y lo confesó, recibió. La mujer de flujo de sangre dice, porque dijo dentro de sí, lo dijo para ella misma: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué pasó? Fue sana. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Maestro, pero ¿cómo sabe? La gente te aprieta. ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? Dice, porque poder salió de mí. Tú vas a recibir poder saliendo de Jesús cuando tú lo toques con fe. Cuando cada uno de nosotros toquemos a Jesús con fe, vamos a obtener ese poder. Porque la única manera en el reino de los cielos que el poder se activa es a través de la fe. No hay otra manera. Por la fe tú puedes recibir sanidad, por la fe tú puedes recibir liberación, por la fe tú puedes recibir restauración, por la fe tú puedes recibir lo que sea. La evidencia de que hay una fe es la acción. Una persona que se queda estática, que su fe no lo motiva, no es fe, amado. Tú puedes tener la esperanza, y mucha gente se queda con la esperanza ahí sentado con los brazos cruzados. ¿Y sabe qué? Eso no va a llegar. Dios nos dio todas las armas, y cada vez que veo en la palabra gente que conquistó, fue gente que actuó, porque tomó la palabra, la creyó en su corazón, la puso por obra y conquistó. Tú sentado no vas a recibir nada. Y podemos orar 30 años, pero el día que te cae el 20 y tú activas tu fe, ese día se cumple. Y dicen, oré 30 años. Amado, es que no habías activado tu fe. Porque yo encuentro por la escritura que la fe es así. En cuanto está, ¡pam!, es como un interruptor. Está aquí. La confesión deriva de la comunión, no superficial, sino íntima. Y nuestra conexión, nuestra confesión es el fruto de esa comunión. El fruto de tu comunión con Dios es la confesión. Por eso personas que pasan tiempo con Cristo, se debe evidenciar su fruto. ¿A través de qué? De lo que hablan. Y no tan solo de lo que hablan, sino que el comportamiento también es transformado, también es cambiado. El creer debe conectarse con el decir. Romanos 10, 8 y 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde? Y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El que sigue.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú con el corazón crees, pero con la boca tú lo ordenas, lo activas y lo recibes. Y el mismo principio que funciona para obtener salvación funciona para todas las demás cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y funciona para todo lo que sea que estemos necesitando, para cualquier cosa que estemos necesitando. ¿Me puedes poner Marcos 11:24? Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Ese no es. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo lo construyo una y otra vez con mi boca. Lo hablo, lo confieso, lo digo una, otra vez. Pero no tan solo lo digo, lo hago. Porque el que cree camina, el que cree se activa. Eso es parte del creer. La evidencia de la fe es hablarlo, es tener una acción. Hablar es un verbo, ¿verdad? ¿Sí o no? Es acción. Necesitamos por eso hablarlo, porque el tanto hablarlo te va a llevar a la acción. Te va a llevar a tomar acciones concretas para cada día de tu vida, para que lo que Dios ha dicho de ti se cumpla. ¿Sí estamos? La palabra antes de que fuera escrita, antes de ser escrita, amado, fue hablada. Y fue escrita para ser hablada. Otra vez. La palabra de Dios antes de ser escrita, lo que tiene usted ahí, ese libro, fue hablada. Y fue escrita para ser hablada. Si usted no está recibiendo lo que está deseando o lo que está orando, es porque usted tiene que revisar su hablar. ¿Qué está hablando usted? ¿Qué estamos hablando? Cuando no recibimos, es tiempo de revisar qué hablamos. A veces es necesario subir la temperatura, porque a veces sí hablamos y hablamos en fe, pero no lo estamos haciendo con la pasión y con la determinación que necesitamos para recibir aquello que estamos creyendo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Me puede quitar esto de aquí? Cuando usted mete una bolsa de palomitas al microondas, las palomitas no explotan inmediatamente que empieza a calentarse la bolsa. Empiezan a explotar en la medida en que el tiempo va avanzando. En el momento en que empieza, ¿verdad?, a
tomar la temperatura correcta, empieza hasta que finalmente toda la bolsa queda hecha de palomitas. Pero hay algunos microondas que tienen control de temperatura. Y si la temperatura no es la correcta y por error queda en una temperatura equivocada, como de deshielo, de descongelar, ¿qué va a pasar? Que va a pasar el tiempo, va a llegar el tiempo de los 3 minutos 45 segundos más o menos que marca para hacer la bolsa de palomitas, y tú vas a ir y no van a estar hechas. ¿Sabe por qué? Porque no estaban a la temperatura adecuada. Así somos nosotros. Así nos sucede a nosotros. Tú tienes un reto por delante, tú tienes una montaña que vencer, pero estás en descongelamiento, estás en temperatura de deshielo. Y cuando estamos en esa temperatura, lo que queremos ver que se haga realidad no lo podemos ver, porque tú necesitas subir el nivel de temperatura para poder ver cumplidas las promesas de Dios. ¿Tus sueños son grandes? ¿Tus sueños son grandes? ¿Son grandes? Súbele a la temperatura.